oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a esta nueva edición de Por Israel en Voz. Hablamos como cada semana con Israel Winnicki. Shalom. Shalom, ¿cómo están? Muy bien, de vuelta a esta sección que cada semana tenemos la oportunidad de traer a todos nuestros oyentes de Radio Sefarad. Hablamos con Israel Winnicki, te encuentras en Israel, y hablamos hoy de la UNESCO también. Nos vas a hablar además de dos países en concreto. Así es, vamos a hablar de UNESCO, perdón. Me traicionó el subconsciente. Otra vez, este organismo de las Naciones Unidas emitió una declaración, aclaremos, no vinculante, negando todo derecho del pueblo judío a Jerusalén, negando todo derecho de Israel a la ciudad de Jerusalén. Por supuesto, si uno hace la cuenta entre los países que se abstuvieron y los países que votaron en contra, tendría que haber habido una mayoría contra esa resolución, pero como hubo muchas abstenciones, ganó la resolución. Por supuesto, no extraña el voto de los países árabes, no extraña el voto de algunas dictaduras, pero también votaron a favor de esa resolución dos países que no son ocupantes, Rusia y China. Vamos a empezar por China. Democrático, que nunca ha ocupado ningún país. China no está desde 1950 ocupando el Tíbet. ¿No es así? Tíbet sigue siendo un país independiente en algún otro planeta, porque en el planeta Tierra está bajo el dominio chino. Entonces ellos vienen a hablar de ocupación. Ellos justamente. Vamos a otro país. Rusia. La gran Rusia. Desde el año 2000 dicta su política en Chechenia. También dicta su política en Georgia. Y desde el 2014 ocupa Crimea, que pertenece a Ucrania. Esos dos países, esas dos grandes potencias, porque son potencias, tienen el caradurismo de tratar a Israel como país ocupante. Israel está en su territorio. Jerusalén es el corazón de la historia judía. Y ellos que ocupan países, que dictan su política a otros países, vienen a decir que Israel es país ocupante. Creo que son caraduras, hipócritas, falsos. Y bueno, menos mal que la resolución no es vinculante. O sea, no tiene ningún efecto real, es solo una declaración. Bueno, y pasamos a hablar de esta declaración, a una ley que se tiene que votar aún allí en Israel, y bueno, pretende que se nombre a Israel como Estado Nacional del pueblo judío. En relación a esto, me gustaría comunicar a todos nuestros oyentes que se abrirá en Por Israel un artículo que se publicará por Gabriel Bentasdal. Estará disponible ya a partir de esta misma noche. Y bueno, queríamos recalcar eso. Y cuéntanos en relación a esta ley de la que nos quieres hablar, y sí. Cuando Ben Gurión en 1948 declara la independencia de Israel, dice una frase muy simple: establecer un Estado judío en la tierra de Israel, que es el Estado de Israel. Esta ley
lo que hace es confirmar las palabras de Ben-Gurión, o sea, declarar que Israel es el Estado nacional del pueblo judío. Hay 3 propuestas para esta ley. Hay una propuesta de varios diputados de la derecha israelí, entre las que están Ayelet Shaked de Beit Yehudi, que es la ministra de Justicia, Yariv Levin del Likud y Robert Eilatov de Israel Beteinu. Hay otra que es del diputado Zev Elkin del Likud, que es una versión más nacionalista y religiosa. No entraré en los pormenores de la propuesta de él. Y hay otra del primer ministro que suaviza los términos. Ahora, ¿cuál es el proyecto de ley básica? Israel, Estado Nacional del Pueblo Judío. El Estado de Israel es el hogar nacional del pueblo judío, en donde él concreta su aspiración de autodeterminación de acuerdo a su tradición, cultura e historia. A su tradición cultural e histórica, perdón. El derecho a concretar su autodeterminación nacional en el Estado de Israel es único para el pueblo judío. Eretz Israel es la patria histórica del pueblo judío y el lugar donde se establece el Estado de Israel. El objetivo de esta ley básica es definir la identidad del Estado de Israel como el hogar nacional del pueblo judío, para proteger a través de una ley básica estos valores en el espíritu de los principios de la Declaración de la Independencia del Estado de Israel. Pero Israel no deja de ser un Estado democrático. Se va a basar en los mismos principios de libertad, justicia y paz, de acuerdo a lo que a la visión de los profetas de Israel. Y está comprometido a respetar los derechos personales de todos los ciudadanos, de acuerdo a lo detallado en cada ley básica. Los símbolos del Estado, que hay muchos que han pretendido cambiarlos, en especial del lado árabe, o sea, el himno, la bandera y el escudo, se mantienen inalterables. El himno nacional es el Atikva, la bandera es blanca, 2 franjas celestes cercanas a los bordes y una estrella de David celeste en su centro. Y el escudo nacional es un candelabro de 7 brazos, ramas de olivo a sus lados y la palabra Israel a sus pies. Todo judío tiene derecho a inmigrar a Israel y recibir su ciudadanía en el Estado de Israel de acuerdo a la ley. El Estado impulsará la reunificación de las diásporas de Israel y reforzará la relación entre Israel y entre las comunidades judías de las diásporas. Ayudar a los judíos en peligro en todo el mundo, fomentar las tradiciones judías, el derecho a preservar la tradición, el calendario oficial será el calendario hebreo, las festividades serán el Día de la Independencia, el Día de la Memoria por los Caídos en la Guerra de Israel, el Día del Holocausto, y los días feriados permanentes del Estado son el sábado y las fiestas de Israel, en donde no se contratarán trabajadores si no es de acuerdo a las condiciones fijadas por la ley. Las minorías reconocidas por la ley podrán fijar feriados de acuerdo a sus fiestas, o sea, los cristianos la Navidad, los musulmanes el Ramadán, en fin. Bueno, pues veremos cómo se... Sí. O sea, se fomenta la identidad judía de Israel. Algo lógico, normal. Aparte, no se cambia la denominación, como muchos dicen, no, que es una ley racista, porque va a ser un Estado judío. No, es el Estado de Israel, que es el hogar nacional del pueblo judío. Ahora bien, ¿quiénes son los que más protestan? Países que son la República Árabe de Egipto, árabe, y es el nombre oficial, la República Islámica de Mauritania, la República Islámica de Afganistán, el Reino de Arabia Saudita, que entre paréntesis no permite que se construyan templos de ninguna religión, está prohibido
culto público de otras religiones que no sean la islámica, los Emiratos Árabes Unidos, la República Islámica de Irán, el Reino Hashemita de Jordania, la República Islámica de Pakistán, la República Árabe Siria. O sea, aquellos que hacen hincapié en su identidad árabe e islámica protestan porque en el Estado de Israel queremos reforzar la identidad judía. Muy simple. Bueno, pues como nos comentabas, veremos cómo evoluciona esta votación en torno a esa ley y bueno, vamos a recordar para cerrar esta noticia que saldrá publicado en Por Israel, ese artículo que comentábamos al principio de Gabriel Bentasdal. Vamos a terminar el programa de hoy hablando de esa huelga de hambre que fue iniciada o si no iniciada, defendida por el organizador Marwan Barghouti en las cárceles, en los presos palestinos. Se ha difundido un vídeo por el Servicio Penitenciario de Israel en el que se le ve a él, a Marwan Barghouti, comiendo, ¿no? Ha roto esta huelga de hambre, lo hace a escondidas, parece, por lo que el vídeo nos muestra. Así es. Unos 3.000 presos palestinos, muchos de ellos terroristas, a instancia de Marwan Barghouti, que está condenado, que está preso con varias condenas a cadena perpetua por organizar homicidios, una huelga en que pedían más canales de televisión, más visitas de los parientes, o sea, vida de lujo en la cárcel. Iniciaron esos 3.000 presos, como decía, una huelga de hambre. Gran movimiento de solidaridad con los presos palestinos que están haciendo la huelga de hambre y inclusive en Ramallah alguien que inició una huelga de hambre murió inició la huelga de hambre en solidaridad con estos presos, murió. De esos 3.000 iniciales quedaron unos 800. Y ahora se descubre a través de un video que el señor Marwan Barghouti, el gran héroe palestino, alguien a quien han llamado el Mandela palestino, atención, el promotor de esa huelga de hambre, se esconde en el baño para comer. No sé si reír, llorar o pensar, pobrecitos palestinos que los tienen como borregos, individuos como este. Asesino, mentiroso, hipócrita y lo que es peor, lleno de odio. Por supuesto que este video favorece a Mahmoud Abbas, que veía en Barghouti un gran rival, y favorece a Hamás, que también para ellos era un rival. Con esto queda totalmente desprestigiado. Bueno, y con esto cerramos la edición de hoy aquí en Por Israel en Voz, con Israel Winnicki, como cada semana, hablándonos desde Israel para todos los oyentes que nos siguen en Radio Sefarad y que te siguen en concreto a ti y sí. Muchas gracias y hasta la próxima semana. Hasta la próxima, si Dios quiere.